Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Volcana. Hoy tenemos el placer de tener a dos invitados muy especiales, a Gerard y a Miguel de Estaria. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy bien, encantado. Muy bien, ya deseando empezar el podcast. Conocemos a Lavin desde hace más de 4 años y nada, ¿qué más puedo decir de él? Hoy sabréis nuestra relación y el inicio cómo fue. Mira, ya que has hablado tú, Miguel, vamos a empezar por ti. Quería decir que tienes un perfil técnico, que estudiaste y que te quería preguntar qué estudiaste, cómo comenzó tu carrera y cómo surge la idea de Estaria, que fuiste el primer fundador, y luego hablamos un poquito también sobre Gerard. Y también, antes de que respondas a esa pregunta, decirte que te admiro un montón por una cosa en especial, y es en cómo tienes esa capacidad de sacar lo mejor de los demás, tanto de tus cofundadores como de tus empleados. Y si nos quieres hablar también un poquito de eso, pues adelante. Muchas gracias, Lavin. Pues mira, todo empezó, yo de pequeño siempre me ha gustado gestionar personas. Y no a nivel solo de management, sino a nivel de tener un proyecto en conjunto, detectar qué es lo que se le da bien a cada persona y enfocarlos por aquello, no que únicamente se les da bien, sino aquello que realmente han soñado con hacer siempre. Entonces, desde temprana edad ya he disfrutado mucho de trabajos en equipo, etcétera, y luego, pues con el perfil técnico, estudié ingeniería, ¿no? Entonces, ingeniería siempre me apasionó por la parte de entender cómo funcionaban tanto en mecanismos a nivel de industrial como toda la parte más de física, matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando acabé la carrera, me fui a trabajar a diferentes empresas y una de ellas era una empresa involucrada en el tema de iluminación. Entonces, dentro del sector de iluminación, me dieron un área en concreto que era iluminación solar. Entonces, analizando cómo trabajaba esta empresa, los productos que compraban fuera, no fabricaban prácticamente nada, entonces detecté una oportunidad de negocio. Veía que realmente la solución que estaban comercializando era muy funcional, pero la manera en la que comercializaban la solución no era la que yo hubiera hecho y además el producto era muy mejorable. Entonces, en ese momento, pues empecé con otro socio. Que hubo una anécdota allí con ese socio brutal, porque al final el socio era un amigo mío, entonces trabajaba en otra empresa, ¿no? Que era de Londres, y no podía dedicarle tiempo al proyecto. Entonces íbamos a medias en principio. ¿Qué sucedió? Que al final pues yo le dije, oye, yo estoy dedicándole mucho tiempo a este proyecto, estoy sacando horas de mi trabajo, cuando acaba el trabajo pues sacando horas para dedicarle al proyecto, y él no veía que estaba involucrándose en lo mismo. Entonces le dije, mira, hemos dicho de ir 50-50, pero vamos a pillar a otro perfil, que en ese momento era Eric Vila, y yo quiero darle un buen porcentaje a Eric. Entonces no veo justo que ese porcentaje salga de ambas partes, a no ser que le dediques el mismo tiempo que yo le voy a dedicar. Él me dijo que no podía, que él iba a estar más en la parte de supervisión. Todos sabemos cómo acabaría eso, ¿no? Entonces le dije, pues mira, no lo veo justo tal, se enfadó mucho y hubo un percance. Lo que hizo fue enviar correos a la empresa donde yo estaba trabajando diciendo que yo había extraído información de allí, cosa que era mentira. Entonces la empresa, obviamente, yo había dicho que me iba, ¿no? Pero no por que esté malentendido, sino porque yo me iba a ir para iniciar mi proyecto en Estaria. Entonces la empresa, en el proceso en el que yo había avisado que me iba a ir, recibió estos correos. Claro, me sentaron, es algo muy serio, porque está diciendo un tercero que yo he sacado propiedad industrial de esa compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que con la relación que yo había tenido con esa empresa no lo creyeron a él, me desearon suerte y tal, pero me lió una buena y claro, nuestra relación se rompió en ese momento con este socio, ¿no? Que por suerte no llegamos ni a formalizar papeles ni nada. Entonces ya inicié la empresa directamente con Eric y Sergi y avanzando un poco en el asunto me di cuenta rápidamente de que al final era una empresa muy compleja, tenía una parte de operativa y logística muy importante, una parte de producción muy importante, la de management y ventas que inicialmente le iba a absorber yo. Vi rápidamente de que si incorporaba un perfil que tenía más experiencia que yo íbamos a ganar muchísimo tiempo y expertise en este área, ¿no? Entonces de ahí vino luego la incorporación de Gerard, que fue una etapa muy early, o sea, prácticamente no teníamos nada. Que aprovecho y te presento, Gerard, un terremoto, emprendedor en serie. Yo creo que es una de las palabras que mejor te define, ¿no? Terremoto. Remoto. Has montado desde empresas de distribución de alcohol a marcas de ropa, tiendas de ropa de segunda mano, montado eventos, has hecho de todo.
¿Qué otras cosas has hecho, si me he dejado algo? Y cómo te unes a Estaria. Y antes de seguir con esa pregunta, decir que lo que más admiro de ti es muchas cosas que hemos compartido durante estos años, pero yo soy inversor también en Estaria, creo que fui el segundo inversor. El segundo. Correcto. El segundo inversor en Estaria. Y hemos compartido ya casi 3 añitos juntos, donde he visto como mucho crecimiento personal por parte de los dos, donde hemos compartido muchas vivencias y la capacidad que tienes de superarte a ti mismo cada día, diría, ¿no? Entonces eso lo admiro mucho de ti y me alegra mucho que estés también hoy aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, la verdad que no sé cuántos negocios he montado. Sí que es cierto que tan serios como el que está empezando a coger forma ahora Estaria, pues no han habido tantos. Habrán sido 3, ¿vale? De hecho, como en la situación en la que está ahora Estaria, que somos pues 15 empleados, rondas de inversión, hemos superado el millón en facturación, pues no ha habido ninguna anteriormente. Pero sí que es cierto que estás donde estás por todo lo que has hecho anteriormente y todo lo que te ha enseñado esos fracasos, ¿no? Entonces, la verdad que siempre he sido una persona muy práctica, me ha gustado mucho aprender haciendo. Y desde una muy temprana edad, pues me pasó un poco similar a ti. Yo, pues me gustaba mucho la Play, ¿vale? Cuando tenía 10, 11, 12 años. Y no sabía que era emprendedor, porque ahora está muy de moda. Hay podcasts como este, hay, bueno, una serie de contenido online que tú rápidamente, incluso con algoritmos, te puedes dar cuenta de que eres un emprendedor. Pero esto lo hemos hablado tú y yo fuera de cámaras. Y claro, antes era muy diferente. Antes esta cultura de emprendimiento no estaba tan a la luz del día. Y yo, pues sin darme cuenta, iba haciendo cosas. Iba montando proyectos. Cuando tenía 10, 11, 12 años, me dio por hacer grabaciones con la PlayStation mientras jugaba Call of Duty, FIFA, y me hacía canales de YouTube comentando y demás. Incluso al punto de que no me tiraba como mi Product Market Fit de mi canal de YouTube. Incluso yo me grababa las partidas y hacía algo que mi hermano las comentara, que tenía 5 o 6 años menos. Iba haciendo pues ahí canales de YouTube, ¿no? Entonces eso no tiró mucho. Luego fui haciendo de todo hasta el punto en el que, cuando me asenté un poco más con conocimiento y demás, empecé a estudiar pues grados medios de comercio y marketing, grados superiores de comercio internacional. Empecé a viajar, me gustó pues ponerme en ambientes un poco descontrolados donde no sabes qué va a suceder, y eso te hace crecer, ¿no? Es un poco lo que siempre he ido buscando, el tener retos constantes, el sentirme en ambientes que no sabes y que no controlas. Y he visto a la misma vez que el emprendimiento es un gran vehículo de aprendizaje, porque te pone en contextos y situaciones que son muy de solventarlas rápido, de crecer personalmente, de llevar a personas, de tener visión, liderazgo, de apagar fuegos. Y la verdad que bueno, he hecho todo tipo de negocios. Sinceramente, algunos que ni recuerdo. Los más asentados, pues una distribuidora de alcohol que montamos antes de Estaria, que de hecho pues, es una anécdota, ¿no? Porque yo estaba con esta empresa, estaba traccionando y estaba yendo bien, pero no acaba de notar alineamiento entre los socios. Era un socio pues capitalista y una persona mayor. Luego un socio que sí que también tenía más garra como yo, pero yo en ese momento pues no tenía recursos propios, no tenía capital y dependía mucho de la inversión de este socio. Teníamos muchos negocios, no estaba tanto en el día a día, ¿no? Y al final ahí teníamos un poco de desalineamiento, ¿no? Y justo pues por relaciones cercanas, ¿no? De Sergi, que es el hermano de mi mejor amiga, de estar quedando con él, porque yo veía, ¿no? Cuando llegaba a su casa, iba a casa de mi mejor amiga, en aquel momento no tenía tanta relación con Sergi, ¿no? O sea, sí, pero no como ahora, que es mi socio, ¿no? Vi que estaban ahí en el ordenador, con un business plan y con, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Estás haciendo tu investigación de mercado y demás. Y yo más tarde acabé conociendo a Miguel y a Eric y así, ¿no? Pero yo sí que ya antes, cuando estaban montándolo todo, iba viendo, ¿no? Cuando iba a su casa y veía pues ahí en el ordenador todo lo que estaban dándole forma, ¿no? Y a mí siempre pues esto me ha gustado mucho, el emprender y montar proyectos, y pues soy muy curioso, fui preguntando, me fue interesando, vi que pues era una empresa tecnológica, que yo siempre había querido hacer algo. He hecho todo tipo de negocios, pero no algo como este que es pues muy escalable, tecnológico, industrial, software, ¿no? B2G, B2B, me llama la atención. Y luego pues acabé conociendo a Miguel, me llamó la atención también su manera de ser, una persona inteligente, ¿no? Eric también es una persona muy crack en lo suyo. Vi pues perfiles más de mi misma edad que estaban a tope con este proyecto y dije, hostia, sí, no acaba de cuadrar mi momento con la otra empresa. Y bueno, de manera natural se dio y acabamos un poco pues ahí juntando esfuerzos y poniéndonos a tope con el proyecto que tenemos ahora. Pues justo hablando de ellos, de Eric, que también lo que admiro de él es que es un friki de producto tremendo, de toda la parte de cómo ha organizado también ahora, que luego lo hablaremos, de la cadena de producción.
y también de Sergi, que yo creo que le pone emoción a los números, ¿no? Su madre es psicóloga. Literalmente. Su madre es psicóloga y es un tipo que gestiona muy bien toda la parte de emociones. Entiendo que Cada uno se le da bien una determinada que son muy importantes. El tener ahí, pues, bien delegado cada parte estructural del negocio. Yo creo que lo cumplimos bien entre los 4. Yo algo que suelo comentar mucho, en referencia a Sergi, bueno, describiendo un poco los socios, Gerard es un poco ¿cómo diría yo?, el motor de la empresa. Bueno, primero que está en ventas, entonces al final es la persona que más se encarga de tener ese hambre, ¿no? Aunque yo siempre he dicho que he tenido un perfil muy similar al de Gerard, yo también tengo muchísima ambición. Pasa que en este caso me toca hacer un poco más la figura de frenarle en algunas situaciones y poner un poco más los pies sobre la mesa para encontrar este equilibrio, ¿no? Entonces sería como más el motor de la empresa. Luego Eric, que sería pues todo lo que viene siendo el producto del motor. Y luego tenemos a Sergi, que es, yo siempre le digo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? De la frase de Superman, o sea, de Spiderman, perdón. Y en este caso Sergi tiene muchísima emoción, como dices tú, por los números, es una persona emocional. Entonces, la gestión de esas emociones es vital en su trabajo, ¿no? Y algo que consigue mucho es este nexo entre los integrantes del equipo, porque es la persona, por así decirlo, que muchas veces más se fija en lo que le falta al equipo a nivel de team building, ¿no? Y me ayuda mucho, me da mucho soporte a mí al menos como más management a nivel emocional, ¿no? Porque yo sí que soy un poco más práctico. Me centro más en lo que cada uno necesita, pero no tanto a nivel emocional, sino más a nivel profesional. Y el equilibrio que tengo con Sergi pues es muy bueno. Además que es la mano derecha de dirección por la parte de operativas y finanzas, ¿no? Y os iba a preguntar, ¿qué es Estaria exactamente? ¿Qué es lo que hacéis? Que lo expliquéis bien. Bueno, pues, a ver, la idea de Estaria principalmente, yo cuando hago charlas de equipo y tal, lo que comento es de que tenemos una misión muy clara. Y la misión es alumbrar la vida de las personas. Entonces, ¿de qué manera, no? Entonces, nos centramos principalmente en aquellas áreas que hasta ahora la tecnología existente no permitía iluminar. Entonces, detectamos estas obras, ya sea en obras sencillas como un parking o un camino a una iglesia o un cementerio, a obras más complejas como autovías principales en países que a lo mejor están en vía de desarrollo, como por ejemplo países de Sudamérica o países incluso de África, y luego infraestructuras normales también en países más pues europeizados, occidentales, países americanos, etcétera, ¿no? Entonces, inicialmente esa es la misión de Estaria, alumbrar estas vías para mejorar la seguridad vial, para mejorar las infraestructuras y generar este impacto, ¿no?, social. Entonces, esa es la misión y luego ya todo lo que desencadena de ahí, pues desencadena un producto tecnológico muy a la vanguardia de lo que viene siendo lo que estamos viendo, mucha competencia china, etcétera, y luego una serie de valores a la hora del comercio, de la venta, que creemos que es fundamental. Es decir, nos desmarcamos mucho del speech, que esto ya puede entrar más Gerard luego, a nivel de cómo lo vendemos, ¿no? Es decir, la iluminación solar, sobre todo en España, se vendía como una iluminación residual para ciertas horas, aceptaban que va a tener cierta tasa de fallo, ¿no? Nosotros nos desmarcamos de ahí. Pensamos que al final el potencial de esta tecnología es muy grande, nuestro producto está muy bien dimensionado y tenemos además un algoritmo de IA que lo va optimizando, ¿no? Y creemos que el crecimiento de esta tecnología va a ir en auge por el tema de las baterías de coches eléctricos, el tema de los paneles solares, etcétera. Entonces, antes de entrar en el speech comercial, principalmente el producto se fundamenta de un panel solar, que es el que capta la energía durante el día. Toda esta energía a través de un regulador lo que hace es ser almacenada en la batería y luego el regulador detecta a través de un diferencial de potencia en el aspecto del panel solar cuando se hace de noche. Entonces ahí empieza a emitir esta energía que pasa por el driver y va a la luminaria y entonces programamos unas horas de encendido y a cierta potencia. Entonces principalmente es el equilibrio de los tres componentes lo que hace que podamos asegurar la autonomía. Bueno, bien explicado. Es un poco lo que estaba comentando Miguel. Nosotros, sobre todo lo que hemos detectado es que en el sector en concreto de la iluminación, es un sector muy grande, donde el tamaño del mercado es bestial. La iluminación al final pues es un componente ya no solo de... Es necesario, sobre todo para la seguridad vial y de las personas, y donde más hemos visto que podemos aportar valor con esta farola solar autónoma, al no necesitar cableado, pues no solo da grandes beneficios a niveles económicos, porque puedes instalar cualquier tipo de farola en cualquier lugar remoto sin acceso a la electricidad,
que esto es muy interesante en países en vías de desarrollo, como puede ser sobre todo pues, más en continentes como en África o Sudamérica. Y luego lo que más hemos visto en detalle cuando nos hemos ido adentrando en este modelo de negocio de lo que es la iluminación solar es que hay muy pocas empresas que de verdad lo lleven tanto al límite lo que es el diseño y la fabricación de estos equipos y que puedan proveer iluminación todas las horas de la noche y todas las noches del año en cualquier ubicación geográfica y en cualquier tipo de vía. Porque al final cuando te metes más en detalle, pues claro, hay luminarias solares, ¿no? Y como decía Miguel, te compran en China y te las venden. Pero como cualquier modelo de producto, ya sea de coches o relojes o ropa o viviendas, pues tú ves al final la calidad de estos. Y en nuestro caso estamos apostando por hacernos los líderes en diseño y fabricación de equipos de alumbrado solar, no solo para zonas de baja necesidad de iluminación, como puede ser pues, una carreterita que te lleva del pueblo a un cementerio, que es necesaria la iluminación, pero sin embargo en una autopista en Chile de 3 carriles de ida y 3 carriles de vuelta, la necesidad de iluminación por normativa y la radiancia que hay en un sitio o en otro es distinta, ¿no? Entonces hay que tener más exigencia a la hora de hacer esta ingeniería, esta fabricación. Y vemos que hay muy pocas empresas, si no somos la única, que de verdad puede proveer iluminación de manera garantizada todas las noches del año, en cualquier tipo de vía y en cualquier tipo de país. Entonces esto es algo que... Claro, porque aquí, por diferenciarlas un poco con la farola tradicional, la diferencia principal es que para la farola tradicional hay que ser zanjas, cableados, etcétera, la instalación creo que es 3 veces más, es decir, se tarda hasta un 70% de costes y hasta 4 veces en velocidad de instalación. De media son 3, pero hasta 4 veces. Exacto. Vale. En función de lo remoto que sea la obra, que es lo que más localizamos a nivel del equipo comercial, ¿no? Pues ubicar pues, zonas aisladas, zonas remotas, zonas alejadas de los municipios, ¿no? En el caso más a nivel micro en España, ubicamos en estos ayuntamientos pues, cementerios, parking deportivos, rotondas, entradas y salidas de los pueblos, ¿no? Estas zonas que normalmente pues, la gente va con el coche, va andando y las ve apagadas, pues es por eso. Es porque al final proveer luz, llevar todo lo que es las canalizaciones, arquetas, cuadros eléctricos, toda la instalación eléctrica, es muy costoso. Vale. Muy costoso. Es decir, es mucho más barato de instalar, es mucho más rápido de instalar. Y además de eso, pagas 0 electricidad. Correcto. Son todo ventajas. Exacto. Pero vosotros sí que dais una autonomía del 100% o el 99% todos los días del año. Pero ¿qué sucede cuando un día está nublado? O, por ejemplo, si ponemos una de vuestras farolas, una de vuestras luminarias en Galicia. Eso es lo interesante, porque, como bien dices, no es lo mismo... Imaginemos una carretera de ida y vuelta de 2 kilómetros. No es lo mismo que esté en Galicia que esté en Cádiz. La misma carretera exacta en un sitio u otro varía la captación de energía. Y lo que más en concreto hacemos desde la oficina técnica, con nuestros ingenieros en esta área, pues es analizar justamente solo ese escenario. Es decir, noviembre, diciembre, enero en el caso de España. En Chile pues sería junio, julio, agosto. Es decir, siempre buscamos el escenario más desfavorable en cuanto a climatología y nos centramos solamente en esas fechas, ¿no? Es decir, hacemos ver como que en el caso de Galicia, pues todos los días del año es invierno. Entonces, dimensionamos lo que es la farola solar, como decía antes Miguel, el panel, la batería y el consumo, acorde a esas fechas en cuanto a condición climatológica. Y a la vez, en cuanto a la necesidad de iluminación, pues siempre miramos la normativa de iluminación vigente de esa vía, en ese país o en esa ciudad, y con la necesidad de iluminación y la captación energética del más crítico, a través de ahí construimos a medida de nuestra fábrica la solución autónoma de alumbrado solar para que provea luz todas las horas de la noche y todas las noches del año. Que esto al final es lo más importante cuando competimos contra alumbrado convencional. Es decir, nosotros estamos en un punto ahora que ya no competimos ni incluso contra farolas solares, porque estamos viendo que nuestra manera de trabajar es muy diferente. No tenemos un modelo A, B, C y D, sino que tenemos una ingeniería donde hace estos estudios y una fábrica que construye a medida lo que hemos estudiado previamente. Entonces, estamos en el punto que estamos empezando a competirle contra alumbrado convencional. Y esto es lo realmente interesante. Yo, de hecho, haciendo un apunte, que lo explica muy bien Gerard, en obras que hemos tenido competidores, ¿no? Al final, pues, licitación pública, entonces se presenta a todo tipo de compañías. En una obra en concreto competíamos con un competidor muy famoso, que no voy a decir el nombre, pero muy famoso, o sea, lo conocerá todo el mundo. Entonces llegué a hablar con el jefe de obra, luego el jefe de obra pues tiene que aprobar, ¿no? lo que viene siendo el presupuesto, y luego está lo que viene siendo la entidad que decide, que es el cliente final, si realmente esto se puede cambiar o no, que es la dirección facultativa. Entonces, en este caso, básicamente le presenté la solución, le expliqué por qué lo que iban a emplazar, que era de este competidor, no iba a funcionar. Le envié un estudio de autonomía que básicamente es un estudio que analiza la radiancia
en los meses más críticos, como ha explicado Gerard. La radiancia solar. La radiancia solar. Entonces, básicamente nosotros tenemos además un Excel donde ponemos el consumo de la luminaria. Entonces, este consumo se traduce en vatios hora al día. Entonces, tú estás al final emplazando en el software el tamaño del panel solar, que en la zona te decide cuánta potencia estás captando. Luego emplazas el tamaño de la batería, que te dice en base a esta potencia a los meses cuánto va a almacenar, y luego le pones, también le añades el consumo diario. Entonces, al final, lo que obtienes normalmente es que más o menos todas las luminarias aguantan en verano, depende de lo bien dimensionada que hayan estado. Luego tienes que en invierno hay cada barbaridad que lo son. Nosotros sinceramente decimos, esto no entiendo aún cómo no se ha cambiado un poco el speech y siguen emplazando este tipo de soluciones. Entonces yo le llegué a hablar al jefe de obra y decirle, oye, es que o sea, no es cuestión de dudáis entre esta o la otra, es que o ponéis una que funcione, que ya no te digo ni que sea la mía, te paso el estudio de autonomía, algo que sea similar a este estudio de autonomía, o mejor no emplaces nada. Te vas a ahorrar el dinero y vas a tener algo que para ponerlo y que no funcione. O sea, la principal función de la luminaria es que alumbre. Si no alumbra, mejor no pongas luminaria. Entonces el discurso fue así. Es un sector muy incipiente y al final la gente viene muy acostumbrada al alumbrado convencional, que puede ser más o menos eficiente, o te puede costar más o menos la luminaria, o puede ser de mejor o peor calidad, pero al estar conectado a la red eléctrica te alumbra. Entonces viene un poco con esa filosofía. ¿Y cuántos modelos tenéis diferentes de luminaria? Tenemos más de 34 variables diferentes, agrupadas en cuatro grandes grupos. El primer grupo sería el modelo compacto, el all-in-one, que al final todo está integrado. Este es un grupo que emplazamos más en el sector urbano. Entonces, es más estético a nivel de que está todo más slim, más unificado, ¿no? Luego tenemos ya el grupo de orientable, que hay 3 variables dentro del orientable, que es el SAT, Lux e Infinity. Entonces, en función a la radiancia solar, la potencia y los requerimientos del proyecto, pues se emplaza un producto u otro. Entonces, principalmente es el balance, ¿no?, de poder ofrecer esta gama de productos, lo que hace que podamos estar en cualquier tipo de proyecto. El nuestro más especializado para infraestructura sería el modelo Infinity, que es el que garantiza, pues al final, niveles de autonomía muy altos en sitios de baja radiancia y con mucha potencia lumínica. Vamos a ir un poquito hacia atrás, ¿vale? Cuando empezasteis la empresa, estabas Miguel solo, llamas a Eric, dices quiero montar esto, quiero montar este producto, se une Sergi, luego se une Gerard para la parte de las ventas. En la parte de, imaginaros que nos está escuchando un emprendedor que está empezando. Sí. Cuéntanos un poquito de esa historia del comienzo hasta antes de conocerme a mí. Esa parte de la historia en la que yo no entro y luego hablamos un poco de la historia de cómo nos conocimos. Yo si tuviera que conocer a un emprendedor que está empezando, no ha montado ninguna empresa, le diría que no empezara nunca con hardware B2G. O sea, para empezar le diría que nunca empezara por ahí. Nunca. Es bastante... Pero duro. Si ya está lo suficientemente loco como yo, que si tuviera que volver a empezar, a hardware no hay problema, pero B2G lo veo... ¡fua! Porque es muy lento, tienes mucha ambición, quieres las cosas rápido y es todo lo contrario. Eso sí, ha sido un golpe duro a nuestro ego, en plan bien, y nos ha hecho por reflexionar. La vida también te da lo que necesitas en cada momento. Al final, Miguel y somos personas muy ambiciosas, lo queremos todo ayer, y esta empresa nos ha enseñado a que está bien, obviamente, la ambición y el quererlo todo ya, eso está muy bien. Pero esto es una empresa de 15, 20 años vista y te va a enseñar mucha paciencia, el B2C industrial. Sí, es que estáis pasando de ser startup a una industrial, básicamente. Correcto. Caso, ¿no? Sí, pero volviendo a esto del principio. Entonces, principalmente el consejo que le daría es, uno, nosotros levantamos poco capital, ¿vale? Entonces, el que levante mucho capital, sobre todo si va a hardware y el hardware es más lento de vender, lo primero que te das cuenta rápidamente cuando intentas comercializarlo es que un software nadie te pregunta. O sea, es un punto añadido, obviamente, el que le has instalado el software en diferentes empresas, pero al final, si el software funciona bien, le haces una demo y él está contento, es secundario. En el caso del hardware, no, porque al final ellos lo primero que se preguntan es, vale, ¿quién ha confiado en este producto? ¿Qué tecnología hay detrás? ¿Cómo sé que en el siguiente año va a funcionar? Porque una cosa es que me funcione en una hora, o un día, o una semana, pero una cosa es en un año pueden fallar tantos componentes que, claro, lo primero que preguntan es ¿cuál es tu instalación más antigua? Segundo, aunque se aseguren de que esa instalación vaya a funcionar, ese producto, en 5 años, ¿cómo saben que en los próximos 2 años no vas a quebrar? ¿Quién le va a dar garantía de que ese producto va a tener una sustitución, va a tener una reparación, ¿no? Que van a poder sustituir la batería porque tú has comprado la batería en X proveedor y ese proveedor va a estar vivo también. Entonces, al final, son una serie de variables que en el software no sucede. El software, la empresa quiebra y al final se busca otro software y ya está. Pero no, se lo vas pagando mes a mes o...
o lo puedes anualizar y a lo mejor hay un retorno, ¿no? Pero en el caso del hardware tienes un pufo. Y teniendo en cuenta todas estas dificultades o retos, ¿cómo conseguisteis vender la primera obra? Bueno, pues fue la residencia de mi abuela. Sí. Fue la residencia de mi Es abuela. verdad, nuestro primer cliente. ¿Y cómo surge lo de la residencia de tu abuela? ¿Tu abuela fue la champion dentro del deal o...? No, fue mi madre. Fue tu madre. Fue mi madre. A ver, estábamos ya con la empresa. Hubo un periodo en el que... O sea, la empresa se funda en enero del 22, diciembre del 22 del 22. En abril del 22 nos lanzamos a la piscina, ya a una oficina, que eso fue ahí un... ¿Abril del 23 puede ser? ¿Cuando nos conocimos? ¿O abril del 22? Hace tanto tiempo ya. Abril del 22. Es que nos conocimos en el Del 22. 22. Creo que Nos sí. conocimos en el 22. Sí, creo que sí. Entonces empezamos. O no. Nosotros nos conocimos en el 23. Marzo del 23 nos conocimos. Marzo sí puede ser del 23. ¿Quieres La ronda la que me- cerramos en. O sea, nosotros en abril del 21 nos tiramos a la piscina en la oficina En que la luego oficina, tuviste. Entonces, correcto, un añito. de abril a... Ahí fue cuando realmente empezamos a juntar ahí esfuerzos de decir, pues una persona estaba con un trabajo, yo estaba con otra empresa, Eric estaba aún en la OPC haciendo las movidas de los satélites y demás. Y ahí nos tiramos a la piscina a decir, vale, vamos a coger una oficina, vamos a empezar a currar juntos. Ahí fue ya un punto de inflexión. Y la primera venta yo creo que entra a final del 22, que fue la primera. Y fueron 4 o 5 farolas, que incluso ahí instalamos. Sí. Incluso ahí instalamos ya. Sí, mandamos Cosa a que un luego socio. no lo hacíamos y luego Lo hemos hizo acabado Eric, ¿no? haciéndolo, ¿no? Lo hizo Eric. Sí. Un socio nuestro acabó instalando la farola, ¿no? Con un amigo suyo. Y nada, pues mi abuela estaba en una residencia de ancianos. Y nada, mi madre ir ahí y tal, yo estaba con la empresa, pues mi madre me dijo, que en la residencia no hay luz. Y yo, ¿cómo? Y fue un día que, porque estaba ya poco la residencia esta de mi abuela, ¿no? Y estaba a oscuras y pues acabé conociendo como a la que llevaba un poco la residencia y pues recuerdo que se lo vendí. cuando lo vendió, también, Ahora claro, al final. estaba a oscuras con abuelos. Ahí estamos en la época que decimos mucho que estábamos grillados, porque al final él lo vendió y recuerdo decir, ¿no? Y también he hablado con el director de todos los grupos de todas las residencias. Porque era una holding empresarial de residencias, una empresa francesa. Claro. Vamos a empezar a meterlo en 50 residencias. Y era, bueno, Y era luego un desmadre. después de 50 follow-ups Luego aterrizas. no contestaron. Después de 50 follow-up. Aterrizas y te das No cuenta de que contestaron. vender una no significa vender 50 residencias. Y luego también, pues, obras, cagadas enormes que hemos cometido a modo de anécdota, de que, claro, al final tenemos mucho el problema de no tienes dinero. Entonces, no sabes qué producto se vende porque no has vendido nada. Entonces, no sabes qué stock comprar. Entonces, hubo una época en la que había varias obras que en ese momento pensamos que estaban calientes. Claro, la cualificación de hace 3 años no es la cualificación de ahora. Claro, Correcto. Y compramos un stock para una obra de Galicia que... Exacto, una obra de Galicia y nos dejamos en stock, no sé, 8.000 euros o no sé cuánto. Más. O más. Y nada. O que sea, en aquel casi momento 8.000 morimos. euros era como ahora a 200.000. Sí. Sí, sí. Y que luego ese stock ni lo aprovechamos porque estamos en una etapa de ir mejorando tanto el panel se quedó obsoleto. producto que al final, o sea, era algo tan absurdo, pero necesario al final, porque al final vas aprendiendo, ¿no? Aprendes de los errores. Pero era brutal. O sea, y al final, como vendíamos, pues además de esta residencia, chavales, esto no lo hagáis en casa, pero especulábamos bastante. Es decir, tenemos proyectos en tantos sitios, estamos en tantas áreas, al final no llegas a mentir porque no estás diciendo, sí, estoy instalado aquí, pero a lo mejor dices, bueno, ¿y exactamente para qué necesitas saber dónde estamos haciendo proyectos, ¿no? Desmarcas un poco la pregunta, lo camuflas con otras cosas, pero al final, claro, tienes que salir. O sea, es como la rueda, ¿no? O sea, estás en la rueda, entonces tienes que intentar desmarcarte un poco la rueda y a nada, a la que tienes 2 o 3 proyectos gestándose, al tercero le dices que está haciendo proyectos en estos 2 y al segundo que estás en estos 3, entonces vas haciendo como un poco la retroalimentación, al final acabas cerrando los 3 y ya vas escalando, ¿no? Pero es un poco ir jugando con lo que tienes. Muy bien. Buena historia la primera venta. ¿Contamos la historia de cómo nos conocimos? Dale. Tú empezaste es decir, queríais levantar una primera ronda de inversión, cuenta esto y Al final, después de esta primera venta a la residencia, pues sí, te entra un chutazo de dopamina de te vamos a vender en 50 residencias a la vez, luego te das cuenta que es un negocio que el average delay son 8 o 9 meses, un negocio pesado, industrial, business to government, y claro, al final íbamos a pulmón. Llegamos nadando hasta donde pudimos llegar, pero necesitamos más bombonas de oxígeno, ¿no? Entonces ahí fuimos un poco realistas de tocar pies a tierra. De hecho, yo era el primero, que mira que venía más del mundo startupero, y yo me acuerdo que decía a Miguel, no, vamos bootstrapping. Pero llegó un punto que dijimos, oye, mira, vamos a levantar algo de inversión porque es que necesitamos estocarnos. Es decir, incluso lo que decía Miguel, tú para vender una obra no puedes tardar 5 meses en suministrarla.
en producirla y demás y entregar. Entonces teníamos que tener stock, necesitábamos recursos, necesitábamos más gente en ventas, herramientas. Y ahí fue cuando tomamos la decisión seria de levantar capital y nos pusimos un poco a contactar a... Al final levantar una ronda es vender. Entonces un poco lo que hicimos fue de plantear una estrategia. De hecho, ya empezamos antes con la claro. Empresa de mi padre, con Sí. O sea, esto fue en marzo. Esto fue en marzo del 23 que nos empezamos a conocer. Sí. Pero realmente antes realmente ya, de cara a final del 22, nos tantearon algunos incubadoras, aceleradoras y demás. Y pues no lo vimos claro. No lo vimos claro porque te cogen un porcentaje de la empresa y para lo que nos iban a aportar en aquel momento, pues tampoco... Al final nosotros lo que necesitábamos, sinceramente, obviamente, recomendación y mentoría. Pero sobre todo lo que necesitábamos, si éramos conscientes, era cash, era capital. Y dar un porcentaje a cambio de mentoría no lo veíamos. Entonces empezamos ya más a intentar levantar capital con la empresa de donde trabajaba el padre Miguel, que, son unos empresarios que, se dedican a otros tipos de actividades, pero que tienen cash y que saben hacer negocios. No cuadró y empezamos a intentar levantar la ronda por nuestra cuenta. O sea, lo cuento brevemente porque es una locura. O sea, básicamente en esa época, primero que menos mal que no cuadró. Primero porque al final nosotros no estábamos para nada preparados para que entrara un dinero importante, ¿no? O sea, nos faltaban muchas cosas, la valoración era bastante baja porque al final no teníamos prácticamente nada, no teníamos una estructura que es lo que luego preparamos contigo a nivel de para qué vas a emplear el dinero, qué es lo que vas a atacar, estrategia de venta, que al final si tú tienes dinero pero no sabes para qué lo vas a emplear o te piensas que sí y no es funcional, pues mejor no lo tengas, porque es diluirte para nada, ¿no? Entonces, con la empresa de los dueños de mi padre, con los dueños de la empresa de mi padre, básicamente no cuadró la inversión por un tema de que al final pues hicimos varias reuniones, tenían que ponerse de acuerdo 5 personas y 3... En condiciones muy agresivas. Exacto, y 2 se pusieron de acuerdo, pero el tercero no. Entonces, además las condiciones eran muy agresivas, es una especie de family office, por así decirlo, que casi te quiere absorber de entrada el 50%. Exacto. O sea, una locura, pero nosotros ya nos desmarcamos de ahí y vamos a ir a un 10% o un 15% y una valoración muy bajita, ¿no? Entonces, no cuadró, entonces ahí ya fue cuando luego empezamos con el tema de buscar inversión en plan fuerte. Entonces ya como ya explicará Gerard, pero básicamente al final es vender, ¿no? Bueno, primero entró un mentor profesor de la universidad, del máster de Sergi, que estaba haciendo en aquel momento un máster de FinTech, que justo terminaba a final del 23. Y claro, como empezó a ver ya el prototipo, el típico trabajo que haces de final de máster, pues va viendo un poco la evolución. Me acuerdo que fuimos un día ahí a través de Sergi, ¿no? Pues era como, ya era más relación cercana, era de mentor a alumno, o bueno, de mentor a emprendedor, ya no de tanto de profesor a alumno. Y fuimos con el prototipo y fue la primera persona que confió y metió un pequeño ticket ahí de inversión. Y luego ya empezamos a intentar ya, pues bueno, sin darnos cuenta, levantar una ronda de inversión, que fue cuando contactamos contigo. Y ahí fue cuando entra esta historia en la que el primer mensaje de Gerard que me envía, atentos y atentas todas, es, y lo tengo aquí, el mensaje original en LinkedIn. Hola, Lavin. Soy Gerard de Staria Technologies, startup galardonada de alumbrado solar. Me encantaría conocerte. ¿Me concedes una llamada? Y aquí viene lo divertido. Me dice, si no es así, con que me respondas con un eres un cachondo, pero va a ser que no, ya me haces feliz. Postdata, me alegra saber que compartimos pasión por el emprendimiento y creo que la sinergia podría ser interesante. Yo, cuando recibo este mensaje, con lo del tema del cachondo, no contesté. Directamente no le contesté. ¿Sabes qué ratio de respuesta tenía ese mensaje, David? Muy alto, ¿no? 54%. ¿En serio? Pues no sé quién es ese 54%. Porque la gente justo lee el cachondo, le resalta la atención y te contesta. Pues pero tú no lo hiciste. Yo no te contesté y me hiciste un follow-up 3 semanas después, un 2 de marzo del 2023. Con el deck, y ¿no? me dijiste, hola Lavin, dado tu perfil y experiencia, he pensado que quizás estarías interesado en saber un poco más sobre nuestra startup, bla, bla, bla. Y ahí me adjuntaste el deck, ¿vale? Y yo cuando vi el deck y vi el producto, digo yo, aquí hay algo. Esto tiene mucho potencial. Y ahí fue cuando tuvimos esa primera llamada por teléfono. Recuerdo que estaba en la calle, se escuchaba mucho ruido de fondo. Yo me acuerdo. Que justo ahí en esa llamada, Miguel y yo creo que... Porque eso fue en marzo. Y creo que Miguel y yo acabamos de volver de África.
Sí. Yo le empecé a contar el Lavin de ¡guau! Claro, o sea, al final tú vas viviendo cada etapa de la compañía en el presente. Luego, ahora la ves en el pasado y dices, madre mía. Pero en el presente era como, ¡guau! Acabamos de ir a África, vamos a hacer negocios en África. No sé si teníamos Yo me 4.000 acuerdo- euros en la cuenta bancaria, no estábamos ni cobrando ni nada, y nos dejamos 1.500 euros en un viaje a África a una obra de 1 millón de euros que no teníamos ni. Bueno, era un sinsentido absurdo, pero gracias a eso, mira, al final vas aprendiendo, ¿no? De todo. ahora te llegan requerimientos de África y sabes lo que es estar en África, en terreno, hablar con los decisores de ahí y conocer la cultura. Pero sí, me acuerdo que justamente acabamos de volver de un viaje a Gambia y nada, cuadró muy bien por teléfono, te viniste a la oficina, bueno, a aquella oficina en aquel momento que era nada que ver con la actual. Y yo creo que hubo un match en primera instancia. Yo creo que fue como una conexión real, de tú ver ahí oportunidad de... Al principio más como desde Volcana, ¿no? De querer ayudarnos a levantar la ronda. Pero luego, bueno, cuenta un poco cómo fue por tu parte, que acabaste invirtiendo también. Yo sí, me lancé de cabeza como segundo inversor del proyecto, vimos el potencial, aplicamos la metodología que utilizamos para las rondas de inversión en Volcana, que fue poner mucha estructura, sobre todo. Mejoramos mucho el deck, me acuerdo. Hicimos un business plan escrito, poner en común toda la Los visión financials también lo de los mejoramos mucho. emprendedores, ¿no? De los 4. Y el trabajar mucho todo ese go-to-market, que también lo trabajamos juntos. Y yo siempre cuando cuento la historia un poco, ¿no? Es el cómo pasamos de una startup que quería levantar 300.000 y hablamos de que siendo una compañía de hardware necesitábamos más dinero y dijimos vamos a por una ronda más grande, una valoración más alta. Hicimos primero todo el ejercicio de documentación. El business plan, el plan financiero, el deck, lo teníamos todo listo. Y los primeros inversores a los que os presenté, si os acordáis bien, eran... círculo más cercano. Un círculo más cercano, amigos, conexiones que tenía. Gente que además de hardware, de software. De hardware, de software, de IA, que iban a ser necesidades para la empresa. Amigos que han... como Borja, por ejemplo, que estuvo en el primer episodio del podcast. Y ahí levantamos ciento y pocos mil euros. Ciento y algo. De Business Angels, y al final rodeamos a un equipo que erais jóvenes, seguís siendo jóvenes, pero es un equipo de mentores rodeado por cracks que habían vendido empresas, habían el de los primeros inversores en Wallbox también estuvieron, ¿no? Correcto. Es un todo después. Tarragó entró después de... no, entró a la vez, ¿no? Y Marina. Y Marina, correcto. Entraron a la vez que estábamos ahí ya... Correcto. Sí. Entonces entran estos 120.000 y ya vamos a por el fondo grande, que entran otros 550.000. 550.000. Entonces fueron 830 con el Enisa. 840 con el Enisa. Y lo hicimos en 4 meses todo. Sí. Fue muy rápido. Siendo una compañía de hardware, al final cuando trabajas con una metodología que funciona... Fue muy top. Y eso que ahora mismo yo creo que Volcana lo tienes aún más optimizado que antes, porque ahí estaba en sus nacimientos, o sea, imagínate. Sí, correcto. Y de hecho, bueno, levantamos esos 840 y nos pusimos... Eso fue en octubre del 2023. En octubre del 2023 cerramos ronda. Y ahí... Cada 2 semanas, tanto yo como Carlas Leck, que es el exdirector comercial de Hola Luz, íbamos a la oficina de Staria o online, íbamos preparando toda la parte de ventas. Hay que comentar que la verdad que, sinceramente, yo aprendí bastante de ti, la verdad. De toda esa experiencia emprendedora que tú tienes, porque tienes 30 años, pero llevas emprendiendo 16. Entonces, al final, yo he aprendido mucho a trabajar de manera eficiente, sobre todo en la parte de ventas y marketing, implementar de manera vertical mucho software. Yo también soy muy pro software y al final me podía apalancar en todo tu conocimiento que tú ya tenías de haber utilizado muchísimas herramientas en todas las etapas del funnel. Y la verdad que se notó un cambio ahí, se notó un cambio rápido en... O sea, ya trabajamos con algunas herramientas, como tú ya viste, de email marketing, con LinkedIn, con email... Es que están como más verdes, ¿no? Pero las herramientas eran buenas y la metodología era buena, pero yo ahí vi un salto radical de pasar a HubSpot, eso te iba a preguntar, porque una de las preguntas que nos lanza Alejandro de Ivin, que es el patrocinador del podcast, tienes el logo ahí abajo. Aquí, ¿no? Sí, y bueno, que todos los que nos escuchan saben que tienen una consultoría gratuita con Ivin, simplemente yendo de parte de Volcana, ¿no? Y la pregunta que nos lanzaba era cuáles son las herramientas que estamos utilizando, digamos, en ese equipo comercial para adquirir a clientes. Al inicio teníamos solo un par,
antes de que entras tú, estábamos también en una etapa donde los recursos no eran bollantes. Al final me acuerdo que es que mirábamos si quitar el aqua service o dejarlo. Estábamos de ese nivel, ¿eh? Sí, de que teníamos discusiones de que yo decía a Miguel, tú, quiero agua en la oficina, ¿sabes? O sea, estábamos ahí mirando cada último euro para tenerlo de la mejor manera invertida, ¿no? O sea, íbamos muy a pulmón. Cuando empezó a entrar cash, ahí empezamos a mejorar mucho y de manera literalmente vertical el departamento, en mi caso, de ventas y marketing, fuimos empezando a implementar herramientas. Ahora estamos más en el top de funnel con Lemlist y Aircall y Clay para hacer investigación de empresas en masa con inteligencia artificial. Luego utilizamos OpenAI, que no ChatGPT, sino OpenAI, porque hay una parte de developers para hacer programaciones en Excel y poder ir filtrando de manera automatizada muchas empresas para ahorrar tiempo y recursos de personal ahí entrando a cada web y demás. Luego tenemos Hashpot para ir metiendo puestos los leads en el CRM. Y bueno, luego ciertas herramientas más puntuales, pero las más gordas son Lemlist, Aircall, Clay y Hashpot y OpenAI para ir haciendo ciertas automatizaciones. Muy bien. Entonces, durante ese primer año hicimos no solamente la integración de las herramientas juntos, sino que con Carla la estrategia también. La estrategia de venta. Segmentación un poco. Al principio estaba más enfocado, que también la intuición te va llevando por donde realmente tienes que tirar, ¿eh? Al principio lo primero que pensamos es ayuntamientos. Y no nos hemos equivocado realmente, ¿eh? Porque dijimos, vamos a ir a ayuntamientos a vender, esto es un B2G, hemos ido puliendo el enfoque, ¿no? Obviamente. Pero así que en aquel momento que entró capital dijimos, oye, vamos a probar de intentar agrandar el TAM, ¿no? De decir, vamos a segmentar todos los posibles nichos. Pero me acuerdo que dijimos, venga, vamos a probar promoción residencial, que cuando hagan una obra de viviendas, vender farolas solares. Promoción industrial, cuando hagan algún polígono, farolas solares, de obras nuevas, porque ahorramos capital, ¿no? Ayuntamientos, más la parte de gobierno, distribuidores, empresas de material eléctrico. Empezamos a segmentar y al final hemos acabado pues, los 2, 3, que son los que realmente al inicio ya empezamos a atacar y son los que más funcionan. Yo siempre digo que al final nuestra estrategia de ventas ha sido, somos un murciélago, estamos en una habitación, vamos dando vueltas y con el sonar vamos detectando dónde están las paredes, dónde están las luces, dónde están los micrófonos. Entonces, sobre todo desde la etapa que comenta Gerard, que es cuando entraste tú, hasta hace relativamente poco, hemos estado así, además de vendiendo. Ahora ya tenemos muy identificado, diría, todo lo que viene siendo nuestros nichos de mercado, el ratio de cierre por cada nicho, el tiempo de cierre por cada nicho, el tema de partners, todo. Entonces, ahora es profundizar, invertir de manera inteligente y a cada paso pues lo que toca en función al estado de la compañía. Por ejemplo, no tiene sentido que nos vayamos a obras de 30 millones, que las hay, pero no tiene sentido que vayamos ahí porque la inversión que hay que hacer, no solo si ganas la obra, el capitalizarte y poder ejecutarla, sino ya la inversión que tienes que hacer en viajes comerciales, envío de muestras, pues al final tenemos que centrarnos en el estado de la compañía actual, ¿no? Pero ya tenemos toda esta fase de investigación de mercado. Al inicio intentamos priorizar sobre todo cuando hacemos mala estrategia, en base al estadio en el que estábamos, que era pues no haber facturado prácticamente nada. El primer año hicimos 48.000 euros, ¿no? Pues de decir, oye, en la fase esta MVP, ¿no? Decir, oye, vamos a que el siguiente año hicimos casi $500.000. De decir, vamos a ir a por los nichos de mercado. En 2024. En 2024 hicimos $500.000. En 2023 estábamos apenas levantando la ronda y que fue cuando la cerramos, hicimos 48.000 euros porque no teníamos prácticamente recursos. Estaba yo full cycle literal a la vez que estábamos con la ronda, dándole forma a todo. Bueno, los recursos eran muy limitados. Cuando entraron los recursos en octubre del 23, pudimos invertir mejor en herramientas, en todos los departamentos, optimizar mucho la empresa, la presencia digital, en un par de comerciales. O sea, dividimos un poco a nivel de metodología B2B SaaS, donde hacíamos market research, SDR con Executive, y podíamos poner una persona de investigación, otra de desarrollo. Entonces, esto me sirvió mucho para captar mucha más oportunidad de negocio, validar más rápido segmentos de mercado y demás. Y ahí se notó una mejora muy interesante en los resultados. Y al final lo que priorizamos mucho fue los segmentos de mercado que más rapidez de cierre podían tener. Es decir, estas obras tan grandes, pues estamos empezando a entrar ahora, que son a 2, 3 años vista, porque igual hay que construir una autopista y cuando se acaba la autopista se pone la farola. Al principio lo que hemos intentado priorizar pues son obras más de pequeña necesidad que se lo ventan más rápido. Que tengo que iluminar un cementerio, o que tengo que iluminar una zona donde hago las fiestas en San Juan y no tengo luz. Pequeñas soluciones a pequeños problemas, pero que el ratio de cierre es mucho más rápido y bueno, y es más grande. Y va financiando la empresa. Exacto. Claro. Aparte de esa financiación por clientes, también hicimos una pequeña ronda puente en el 2025. Correcto. ¿No? Hace relativamente poco. Casi $500.000, ¿no? Entre el ENISA también. Sí, porque no decidimos hacer una muy grande, sino decir, bueno, vamos a... Al ser industrial, bueno, esto coméntalo, sí que esto mejor, pero sí, industrial tampoco quisimos
diluyo más de la cuenta, que eso también es algo que cuando está empezando pues también tiene que calcular bien el cuánto me diluyo, o sea, realmente cuánto dinero necesito, qué plan tengo, cuánto necesito, cuánto me diluyo, porque al final si no hay gente que a veces levanta mucho capital y realmente no necesitas tanto. Y entonces levantamos esta ronda puente y ¿cómo cerramos el 2025? El 2025 lo cerramos, la verdad que muy bien. A nivel de facturación nos hubiera gustado cerrar un poco más, pero muchos deals se nos han alargado. O sea, no es que el ratio de cierre haya bajado, sino que al final pues, nos damos cuenta de que el sector de infraestructura, que es en gran parte de lo que depende la facturación de Staria, es muy lento. Entonces al final se nos van para el siguiente año, incluso algunas para el otro. Entonces lo cerramos con 1 millón de facturación, con un margen brutal. O sea, hemos aumentado el margen, hemos pasado un 28% que cerramos el 24 a más de el último trimestre del 2025 con un 52%. Entonces prácticamente hemos doblado el margen. Y luego también hemos incorporado un equipo de instalación, pero al principio tenemos la metodología en Staria de cuando no dominas un sector o cuando no tienes el suficiente volumen, subcontratamos, y luego ya cuando vemos que esto empieza a funcionar, entonces ahí ya que has crecido, optimizas. Pero no, o sea, el error que al menos nosotros cometíamos y vemos en muchos sitios es crecer mientras optimizas. Lo mejor es primero crecer, validar eso y luego optimizas. Sí, hay gente que invierte mucho tiempo en optimizar cosas que no están tan validadas como para optimizarlas, en primer lugar, ¿no? Exacto. Entonces, a nivel de partners también muy bien. Tenemos más de 10 partners en España y 4 en internacional, y la meta este 2026 es ampliar mucho la línea de partners internacionales. Todo eso pasa por tener una serie de certificados, que ya tenemos muchos certificados, hay algunos que nos faltan aún por pasar, por ejemplo el UL en Estados Unidos. Y básicamente a nivel de números todo indica de que el paso que estamos ahora mismo es saltar de esa baseline, que tenemos bastante facturación de pequeños proyectos en España, a empezar a cerrar de manera recurrente y trimestral proyectos más grandes de infraestructura. El último que cerramos de infraestructura es en Marruecos, que cerramos 600 luminarias en diferentes oasis a través de un partner. Entonces la idea es seguir trabajando a través de partners nuestros proyectos donde no haya presencia de Staria, porque al final nos damos cuenta que es un sector muy presencial. O sea, en aquellos países donde quieres cerrar una obra de infraestructura, a partir de cierto importe lo primero que miran es, vale, esto va cualquier cosa mal, ¿a dónde puedo ir? Y si ven que donde hay que ir es una empresa de España, o bien eres un monstruo y tienes un reconocimiento de marca muy grande, o siempre van a preferir que haya alguien allí al que picar la puerta si algo va mal. Entonces nos damos cuenta de que antes de dar este salto a ir de manera directa a muchísimas obras de infraestructura, que tenemos que pasar en parte por la parte más presencial, ¿no? Ya sea tener un comercial allí o tener una pequeña oficina o un almacén. ¿Y en cuántos países estáis presentes? ¿Hay luminarias instaladas ahora mismo? Más de 15. Más de 15 países en tan solo 2 añitos y medio. Sí, hay algunos que no es. Gracias. Hay algunos que no es tanto una obra de 600 farolas. Estos sí que son. Pruebas piloto a veces. Presencia, pero sí que España, por ejemplo, somos el número 1 de España a día de hoy. Es un mercado muy, muy emergente, muy incipiente al final. Todo esto se dio mucha caña con el alumbrado convencional. Hace 12, 13 años empezó con el alumbrado LED y a la vez surgió alguna empresa de alumbrado LED solar, pero ha costado mucho arrancar y es como que ahora estamos empezando a notar que el mercado está empezando a crecer ahora y se están empezando a aventurar más por este tipo de soluciones, porque antes lo que pasaba es que no era tan eficiente la tecnología. Correcto. O sea, la tecnología de paneles, la tecnología de batería, la tecnología LED no era tan eficiente como ahora. Y en la tecnología de alumbrado solar autónomo, es decir, la iluminación autónoma, es muy importante la eficiencia, porque cuanto más eficiente es la luminaria, menor inversión hace el cliente en instalar un equipo y más iluminación le provee. Entonces ahora se ha invertido un poco la curva donde ves que los componentes han mejorado muchísimo y a la vez los costes han bajado. Entonces ahora sí que es rentable, cosa que antes no lo era tanto, instalar alumbrado solar, hasta el punto que le competimos al convencional. Es decir, por ejemplo, en Chile tenemos una obra que hacen números, dicen, vale, 2.000 farolas que hay que instalar con convencional, 2.000 farolas que hay que instalar con solar. El solar es hasta un 70% más económico según las obras. En esta, por ejemplo, era un 35-40. Pues bueno, el ahorro de 2.000 farolas, un 40% en primera instancia, es muy grande. Y luego, sin hablar de a 10 años vista, lo que son todo el ahorro de mantenimientos, costes eléctricos y demás. Entonces ahora estamos en un punto en el que está muy interesante, sobre todo en la parte internacional, como decía Miguel, pues este baseline lo estamos empezando a cubrir, tenemos una presencia muy interesante en España, un reconocimiento de marca, nos empiezan a conocer, llamamos a un ayuntamiento, sí, Staria, eso es algo muy... Cuando te conocen es algo, no sé, es muy guay, ¿no? Después de haber estado ahí haciendo todo el outbound, ahora empieza incluso a entrar algo de inbound, o sea que es muy interesante este baseline que hemos creado en España. Y ahora sí que necesitamos, que estamos empezando ya a captar obras más grandes que son pues
500 farolas, 1000 farolas, 2000 farolas, 5000 farolas. Entonces ahí sí que ya es otro tipo de empresa más internacional donde pues, la facturación puede llegar a, bueno, a más de doble dígito, ¿no? Y, a ver, ¿qué edad tenéis cada uno? Yo 28. Yo tengo 29. Yo cuando os veo digo, estos chavales, porque Sergi y Eric son de la misma quinta, Sí. tienen 28 y 29 también, si no recuerdo mal. Sí, sí. Estos 4 chavales están revolucionando un sector entero, que es el del alumbrado en general, porque al final Sí, estáis, digamos, haciendo que el alumbrado convencional sea algo del pasado. En 2 años y medio os habéis convertido en los líderes en España. A nivel de facturación de farolas instaladas ya llegaremos, Y pero a nivel de reconocimiento facturación también. anual y reconocimiento. Y otra cosa más, que después de esa ronda puente también nos han dado un CDTI para una tecnología Correcto. nueva Esto que muy va a interesante. revolucionar el sector, que es con patente, de la cual no podemos hablar, pero que recuerdo que cuando me llamasteis por teléfono me dijisteis, tenemos algo nuevo, Sí. fui a la oficina, me lo enseñasteis, me lo explicasteis, yo me quedé alucinando. Sí, sí. Carla Sleck, que también Es el lo que iba otro a día, decir. que viene de ser el director Domina el comercial sector, de claro. Holaluz, domina el sector, se Claro. quedó alucinando con lo que vais a hacer, algo que va a revolucionar no solamente el sector, sino el mundo, como lo podemos ver, y que es tremendo. Y ahora abrimos una nueva ronda de inversión. Correcto. Y de hecho vamos a trabajar juntos en esa ronda y estoy muy contento por ello, por ser parte también del impacto que estáis creando. Así que hablemos de ese impacto. ¿Cómo impacta este alumbrado solar frente al convencional? ¿En qué está impactando a nivel positivo, digamos, lo que estáis haciendo? Primero, a nivel social, como impacto social, al final estamos hablando de que estamos llevando tecnología, ¿no? En sitios donde hasta ahora no podía emplazarse nada para iluminar esa área, ¿no? Entonces, al final estamos impactando en la seguridad vial, en la seguridad de las personas que tanto transitan de manera peatonal como de manera vehicular en esas zonas, con una tecnología que dura muchísimo en el tiempo, es decir, damos una garantía en muchas infraestructuras de hasta 10 años, lo cual es muy por encima de la media del sector. Luego también tenemos un impacto en CO2, es decir, estamos ahorrando pues, esta energía que se va consumiendo en la luminaria, en nuestro caso viene de pura energía solar. Y luego también el impacto en lo que viene siendo costes de obra, contaminación de construcción, tiempos, calidad de vida de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, nuestro impacto principal yo le resumiría en alumbrar esas zonas que hasta ahora no se puede iluminar, mejorar la seguridad de las personas y luego en la parte del CO2, ¿no? Al final trabajamos con energías renovables. O sea, la parte sostenible es lo primero que ves cuando entras en esta área, ¿no? ¿Lo medís de alguna manera, el CO2? Principalmente es por vatios hora ahorrados, es decir, como se mide al final la renovación de alumbrado en el LED, tú tienes una potencia, entonces yo te estoy mejorando la eficiencia lumínica, paso de tanto consumo a tanto alumbrando lo mismo, entonces restan ese consumo y eso es lo que está impactando en ahorro de CO2, lo transforman a ahorro de CO2 en base a lo que cuesta con las energías fósiles generar esa energía. Entonces en nuestro caso es todo, el 100%. Porque al final estamos pasando a lo mejor de emplazarse halógeno o emplazarse LED a emplazarse a algo que es totalmente 100% verde, ¿no? Entonces al final todo ese vatio hora diario lo multiplicamos por año y por años y entonces la vida útil de la batería, de la luminaria, perdón, nos genera tanto CO2 cada una. Entonces lo multiplicamos en un proyecto y nos da, pues depende del proyecto, media tonelada, 5 toneladas, depende de la cantidad. Una comparativa que es un poco Dirás que nos ilustrativa. ahorra, ¿no? Claro. Nos ahorra. Nos ahorra, sí. Una comparativa ilustrativa que usamos un poco más a nivel de marketing, pero que es real, trasladando este número, pues es que cada 10 farolas es como plantar 100 árboles. Sí. Muy Es algo más visual y significativo, Sí. pero que dices, ya. En este caso los árboles es porque al final cada árbol también ahorra Exacto. cierto porcentaje de CO2 porque los árboles necesitan, ¿no? El CO2 para subsistir. Entendidísimo. Y ahora quería hablar un poquito más de temas personales. A ver qué pregunta. Bueno, a ti primero, Gerard. ¿Cuál es la habilidad de liderazgo que durante toda esta etapa, al final, lo que hablábamos al principio del podcast, ¿no? Claro. Has crecido un montón, yo también he crecido contigo un montón, Sí, nos sí. hemos visto crecer uno al otro. ¿Cuál es la habilidad de liderazgo que has tenido que desarrollar para poder conseguir escalar, digamos, esta área hasta donde está hoy, ¿no? Pues al final, al inicio estás. O sea, somos 4 socios. Lo bueno. O sea, hay cosas buenas ¿no? De ser 4 socios al inicio, que es que puedes delegar cada área. En este caso, pues, en mi departamento
yo estaba en ventas y marketing, porque no teníamos recursos, estaba solo. Entonces al principio pues es duro porque lo tienes que hacer todo tú de la A a la Z, full cycle, ¿no? Cuando empiezas a tener más recursos, en esa etapa lo que más desarrollas es un poco la resiliencia. La resiliencia porque, y más en un sector donde las ventas son a 8 o 9 meses vista. Entonces es bastante frustrante, pero tienes que tirar mucho de disciplina. Mucho de disciplina es lo que más, sinceramente, es lo que más desarrolla ahí, la paciencia y la disciplina. Porque, claro, somos perfiles que somos muy dinámicos, muy movidos, nos gusta hacer una cosa hoy y al día siguiente otra, lo queremos todo para ayer. Entonces a mí me costó mucho el primer año y medio, Yo venía a otros sectores que vendía más rápido. Al final yo he hecho otro tipo de empresas y sé lo que es vender. Y me metí en un sector donde al principio tienes que ir aguantando, tienes que ir sembrando. Es un sector mucho de ir generando las oportunidades, de ir enviando los proyectos, de ir haciendo el seguimiento, porque bueno, vas haciendo un poco de efecto bola de nieve, ¿no? Entonces lo más duro de este modelo de negocio son los primeros 2-3 años. Y ahí pues se desarrolla mucha paciencia, mucha disciplina. Luego en la etapa en la que empezamos a tener más recursos con la ronda de inversión para fichar a comerciales, ahí podemos escalar muchísimo más. Pude delegar lo que es la parte de la investigación y algo del desarrollo. Yo estaba más centrado en desarrollo-cierre. Pude delegarme la parte más de arriba del funnel. Pero sin embargo ahí pues tienes que trascender, ¿no?, hacia un plano más de líder, porque tienes que llevar a personal. Pues tienes que cambiar tu comportamiento, tu manera de actuar, tu manera de hablar, incluso tu manera de vestir. Tienes que dar un salto de nivel para inspirar a personas a que remen contigo y vayan a tope, ¿no? Entonces ahí un poco pues lo que más he ido desarrollando ha sido, aparte de la disciplina, la resiliencia y aprender del sector, ¿no?, de iluminación, de ingeniería, fabricación, construcción, arquitectura. He tenido que aprender muchísimo al inicio de lo que es el sector literalmente, pero luego por otro lado pues algo más de soft skills que pasan un poco desapercibidas, pero que son muy importantes, ¿no? Como la resiliencia, la disciplina, el liderazgo, la visión, la creación de sistemas, el hacer que la gente reme contigo y el ir poniendo en cada parte del sistema gente que incluso luego se va a hacer mejor que tú en ese proceso. Y ahora pues estamos en un punto en el que el equipo de ventas somos 7 personas. Entonces al final, bueno, vas trascendiendo, vas adaptándote y tienes que ir evolucionando al ritmo que va cogiendo la velocidad del vehículo, que es la empresa. Tienes que ir siempre, incluso, no 5 pasos por delante, pero yo considero que un paso por delante de la velocidad de lo que va el vehículo, porque tienes que ir adaptando y no ir a remolque, ¿no? Entonces un poco pues sí, ir viendo lo que necesitas hacer y adaptarte. Justo te iba a preguntar lo de cuántos somos en el equipo de ventas y es increíble que ya sea ahora más grande que el somos equipo, 7. que sea más grande que el equipo de productos, que eso es lo que todas las startups buscan, ¿no? Sí. Y tú, Miguel, ¿cuál crees que es la habilidad, tu mejor habilidad como líder y CEO de una compañía que está pasando de ser una startup, ¿no?, a una compañía industrial? Pues yo diría que es una habilidad que de manera innata he tenido y he mejorado muchísimo, muchísimo, que es un punto negativo que yo tenía es que al final tengo bastante ego, ¿vale? Es algo que aprendí a regular muchísimo. Cuando eres líder de un sector o de una compañía, pues básicamente lo primero que aprendes es que a la gente te las de ganar. Y mucha gente lo que busca no es una figura arrogante que tenga las cosas claras. A veces eso está bien porque indica seguridad, indica decisión hacia un rumbo establecido, pero muchas veces lo que la gente quiere también es ese apoyo a nivel de no tener a alguien que todo el rato está continuamente creyéndose que tiene la razón, ¿no? Entonces he tenido mucho ejercicio de luchar contra mi ego, entonces eso he aprendido a regularlo mucho, mucho. Y luego algo que he mejorado también es el aspecto de diferenciar entre perfiles, ¿no? Al final tú eres de una manera, Gerard es de otra, Sergi es de otra, Eric es de otra y cada persona, ¿no?, es de una manera diferente. Entonces dentro de esas personas están los roles. Entonces no es lo mismo el gestionar un directivo que gestionar un trabajador o que gestionar a otra persona, ¿no? Al final cada persona es un mundo. Entonces yo lo que he aprendido es que una cosa es lo que tú quieres decirle y otra cosa es lo que esa persona necesita escuchar. Entonces lo que estamos de acuerdo es que al final tú tienes una finalidad con ese departamento, con esa persona, con ese proyecto. Entonces tú tienes que ver qué es lo que necesita esa persona escuchar para que se alcance ese proyecto de la manera más eficiente. Entonces eso es algo que decirlo es fácil, pero es complicado, porque a lo mejor en ese momento te nace decirle X y tienes que decirle Y en contra de lo que tú le dirías o en contra de lo que a ti te gustaría escuchar, porque esa persona es diferente a ti. Entonces es mucho el juego psicológico de también tratar a cada persona diferente. Hay personas más emocionales, personas que le tienes que vender el proyecto como un reto, personas que no le tienes que vender como un reto, le tienes que vender a lo mejor, pues mira, si la persona tiene muchísimo ego, le tienes que dar píldoras de ego, decirle, oye, tú que eres el que más sabe en este área, ¿cómo podemos hacer? Porque tú eres el que más domina esto, para llegar aquí lo más rápido posible. Entonces hay personas que lo tienes que tirar por ahí. Hay otras personas que decirle, mira, sé que esto es imposible. Entonces lo vendes como un reto.
pero tenemos que llegar aquí. Entonces, antes de decirle dónde hay que llegar, le dices lo que conseguirías si llegamos. Entonces, antes de decirte dónde voy a llegar, decirte que si llegamos aquí, vamos a conseguir esto, vamos a conseguir facturar tanto, el margen va a aumentar tanto, tal. Y luego le dices, lo único es que no sé si vas a poder ser capaz de hacerlo. Entonces, la persona te mire. Entonces, claro, él le mola los retos, ¿no? Y te dice, ¿cómo que no voy a ser capaz? Entonces le dices, bueno, es que es algo muy complicado. Tienes que hacerlo esto en 2 semanas. Y entonces lo motivas por ahí. Entonces, al final es analizar, son trucos de persuasión, ¿no? Entonces, todo eso parte de leerte libros, de ir a charlas, etcétera. Y eso yo creo que es algo vital, sobre todo cuando gestionas equipos o incluso para entenderte a ti, ¿eh? Porque al final también te sirve para que no te persuadan a ti. Entonces, al final, estos son áreas que yo creo que como CEO de una empresa tienes que saber gestionar muy bien. Muy interesante, ¿eh? Yo creo que a muchísimas personas que nos estén escuchando les va a servir lo que comentas definitivamente. Y siendo 4 socios, ¿cómo tomáis las decisiones? ¿Habéis tenido que ir a una terapia de grupo en algún momento? Bueno, pues a ver, son 4 mentes, 4 perspectivas, 4 prismas. La verdad que no vamos a vender que es algo sencillo, pero sí que es cierto que después de 4 años aquí seguimos. Sí. O sea, cada uno tiene su manera de ver las cosas, discutimos porque discutimos, pero también un poco está en eso, en el no tener miedo a discutir, en el decirte las cosas claras, con respeto obviamente, pero es normal. Son 4 personas, cada uno tiene su manera de ver las cosas. Somos además perfiles muy diferentes, porque somos muy diferentes. El de producto es pues, más una persona más ingeniera, tiene su manera de ver las cosas desde el producto. Hablo a nivel profesional, ¿no? Luego a nivel personal es otro mundo. Sergi es una persona pues quizá más emocional, como decía Miguel, ve las cosas diferentes, de una manera quizá un poco más irracional. Miguel y yo somos un poco más parecidos, somos más racionales, más prácticos, pero aún así también tenemos diferencia de opiniones. Y es un poco de ir buscando el bien mayor, que es que la empresa crezca, y a la vez que estemos lo más cómodo posibles intentando pues irnos alineando, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues es complejo. Algo que suelo decir yo mucho, que Gerard se va a reír, es que estamos en el mismo barco. Entonces, al final, lo que necesitamos ahora es ir hacia esta dirección. Entonces, todos estamos en el mismo barco. Tú estás remando, el otro coge el timón, el otro a lo mejor saca los cañones porque tenemos a un enemigo enfrente. Entonces, al final, cada uno tiene su rol, pero todos los roles son importantes. Entonces, muchas veces evitamos frases como yo he hecho no sé qué. Sí, tú has hecho no sé qué, pero porque el otro está haciendo X, el otro Y, el otro Z. Entonces, al final, todos estamos en el mismo barco. Es una frase que es como que hemos pasado la etapa ya, yo creo, también del ego. De ese ego. A ver, ego tienes, ¿no? Porque al final es un poco la conciencia de tu ser, pero me refiero... Ese creerse mejor que los demás y quererte poner la medalla de yo he hecho tal o gracias a mí ha pasado tal. A veces sale alguna pildorita, pero yo creo que hemos trascendido más esa etapa de verdad estar por el bien común y el bien mayor, que es que esta Aria Technologies sea la empresa líder del sector e intentar que a la vez pues, estemos lo más cómodo posible los 4 socios. Yo, llevándolo al personal, es un poco el reconocimiento que no nos dieron nuestros padres, quizás, o sentimos que no nos han podido dar. Lo o en la escuela o en la vida misma. Lo buscamos en el trabajo, lo buscamos con nuestros cofundadores de hey, mira lo que he hecho, claro. Y tal, ¿no? Y al final hay que ser consciente de eso y saber gestionar. Vivimos en un mundo muy competitivo, donde la gente busca ser mejor que el otro y cuando realmente lo que tienes que ser es mejor que tú mismo, que tu versión de ayer. Y al final algo que yo suelo repetir mucho es que no estamos preparados en muchos sentidos para la competitividad globalizada, que llamo yo, que es somos seres sociales, sí, pero de tribus. Entonces, al final, en tu tribu está el más rápido, está el más listo, el más fuerte, el más guapo. Pero claro, al final ahora no somos tribu de 10, 20, 30 personas. Somos una tribu de 1 trillón de... O sea, bueno, 1 trillón o 6 billones de personas, ¿no? O 4, no sé cuántas seremos. Creo que vamos por 8 o 9. 8 o 9. Entonces, claro, al final somos mucha gente y siempre puedes entrar en Instagram, entrar en Facebook, entrar en LinkedIn y ver a alguien que es más guapo que tú, que factura más que tú, que, ¿sabes? Entonces, claro, al final es ese ejercicio, ¿no? De entender que la situación de cada persona es diferente y que no estamos hechos para abrir una plataforma y ver a 50 individuos que te superan en todas las áreas. Entonces es entender eso. Es entender que al final eso es racional, que es el 1% del 1% del 1% y te está mostrando eso continuamente en las redes. Pero al final, si tú quieres ser el mejor en pesca, te va a salir vídeos del tío que mejor pesca. Si quieres ser el mejor en ciclismo, pues vas a fijarte en el mejor en ciclismo y a decir, joder, yo soy el mejor de mi pueblo en ciclismo, pero es que comparado con este tío no llego ni a la vuelta de la esquina. El tema es admirar desde el amor y no desde la rabia. Exacto. Al final, la admiración está bien y la competitividad está bien, pero yo creo que tiene que ser más con uno mismo, no contra los demás. Exacto. Puedes inspirarte de gente que hace bien las cosas e intentar tú mejorar para ser mejor tú, pero no para competir contra los demás. Y que muchas veces eso es inseguridad. Es decir,
Yo lo que detecto, y al final lo abordamos, ¿no? O sea, yo muchas veces mi papel también es hacer medio de psicólogo, decirle, oye, esto de aquí quizá, este perfeccionismo que buscas en este área es porque tienes inseguridad al fallo, ¿no? Entonces, está bien, puedes trabajar, a lo mejor yo lanzo un proyecto con un 80% de grado de perfección y otro hasta que no tiene un 95% no lanza, pero hacerle ver de que el 100 no existe. Entonces, siempre puede estar mejor. Entonces, es trabajar un poco, cada persona tiene seguridad en un área, está claro que hay áreas y áreas, ¿no? A lo mejor tú te sientes muy cómodo hablando de vinos, pero te sacan de aquí y hablando de otra área, pues tienes esa inseguridad. Entonces es saber que estás en un área donde no te sientes muy seguro y aún así decides la clave aprender, de esto ¿no? que yo he visto también, o sea, haciendo un inciso, es de verdad buscar el estar rodeado de gente mejor que tú. Claro. Yo, por ejemplo, ahora en el departamento de ventas y de marketing somos, contando a mí, 8 personas, ¿no? Son 7. Yo estoy en el punto en el que pues se ha dado forma un sistema, ¿no? Como tú ya bien sabes, ¿no? Pues de la A a la Z, de todos los procesos, ¿no? El Sales Playbook, en plan todo el del Sales Funnel muy definido con cada etapa, con todo lo que hay que hacer. Y vas incorporando a perfiles en cada parte del proceso para que haga algo definido, ¿no? Y luego tú ves al principio, tú sabes más que ellos, porque tú, bueno, eres el cofundador, le has dado forma al sistema y dominas en un 20% las 5 etapas, ¿no? Ese 100%. Pero luego te das cuenta de que esa persona que has puesto en esa etapa llega a un punto que es mucho mejor que tú, que es en el fondo lo que buscas. Y ahí hay emprendedores que lo que le pasa es que, pues quizá por ese ego que le llamamos, le da rabia de es mejor que yo, cuando realmente es beneficioso, ¿no? Y eso se puede trasladar también a un trabajador quizás más sencillo, porque es la posición de jefe empleado, de líder empleado, ¿no? De empresario empleado, pero luego también te puede pasar con un socio, de decir, busca que los socios sean mejor que tú en otra cosa, no compitas contra ellos, ten al mejor en producto, al mejor en operaciones, al mejor en finanzas, al mejor en ventas, al mejor en marketing. Deja que cada uno Yo crezca lo en que su veo área. de vosotros es que cada uno sois lo mejor en cada una de vuestras cosas. Yo me puedo ir de aquí, os puedo dejar hablando solo. Nos ponemos una aquí, otra aquí, ¿no? Sí, correcto, porque habéis dado muy buenas píldoras, yo creo. Sobre esto, yo siempre digo que los socios tienen que ser como perritos. Que te puedes enfadar con ellos, porque la puedes liar, puedes hacer lo Pero que luego los sea. acaricias y- Pero luego, cuando te vas de casa y vuelves, te vas de la oficina y vuelves al día siguiente, estás moviendo la colita de nuevo para ver a tu co-founder, ¿no? Claro. Nosotros, además, nos hace gracia porque citamos mucho como o sea, no literalmente la frase esta de Einstein de no juzgues a un pez por la habilidad de trepar a un árbol, pero un poco hacemos referencia a eso, ¿no? Decir, a ver, este es un águila, este es un pez y este es un león y el otro pues es un, no sé, un velociraptor. Pues aquí cada uno tiene su manera de funcionar y no le pidas a un águila que se ponga a nadar. Es para eso y ya está el tiburón. Entonces vamos un poco definiendo muy claramente qué necesitamos y que esa gente sea la mejor en cada parte. Y pasando ahora a una pregunta más del futuro, ¿cómo os imagináis esta área dentro de 10 años? Hostia, pues revolucionando el sector de la iluminación. 100%. Es decir, yo como me la imagino es líderes del sector mundial en la iluminación de infraestructuras en vías de desarrollo, 100%. Y trabajando mucho el I+D con este proyecto del CDTI, que puede ser una locura en poco tiempo, puede ser que nos lleve más tiempo, pero desde luego que una parte de Staria me la imagino mucho en I+D. O sea, antes, bajo el desconocimiento, cuando fundamos Staria, ¿no? Lo que yo tenía en mente era, si te fijas, el nombre de Staria es muy abstracto, ¿no? Es Star, estrella, IA de inteligencia artificial. Entonces, al final estamos tirando por ahí, porque captamos la energía de las estrellas, ¿no? Y entonces utilizamos algoritmos para optimizar esa energía y proporcionar servicios, ¿no? Pero al final es un nombre muy abstracto, muy interestelar, muy de ciencia ficción. Entonces, puede derivar inicialmente del alumbrado, pero acabar en otros sectores, ¿no? Entonces, Que nosotros siempre... paso a paso. Al final, al principio estábamos, bueno, bastante dispersos, ¿no? Miguel y sobre todo yo, ¿no? Pero llegamos a un punto en el que dijimos, a ver, ideas tenemos 500, porque ideas tenemos muchísimas, pero vamos a centrarnos en algo que ya le demos tracción, que es alumbrar en zonas donde no llega la electricidad de manera autónoma, porque es un gran product market fit donde se puede escalar y donde podemos ir saltando poco a poco, no solo en España, sino pues en LATAM, África, Estados Unidos, y tenemos un potencial de 100 millones de facturación solo con este producto y este encaje, ¿no? Al problema. Pero luego, obviamente, vemos que al final estamos proveyendo energía en zonas remotas. Esa energía ahora mismo la estamos transformando en luz, pero luego se puede transformar en otras muchas cosas. De ahí el CDTIS también, de ir ya pivotando, no de manera rápida y sin cabeza, sino lo vamos a hacer con calma y bien, paso a paso, pero ya estamos viendo pues
sectores y áreas donde podemos ir divergiendo, no solo haciendo pues alumbrado solar autónomo, sino pues bueno, una serie de cosas que aún no se pueden comentar, pero que la tecnología al final la tenemos ahí como para poder hacer otro tipo de servicios también y podemos empezar a diversificar. Entonces en 10 años pues quizá hayamos copado un poco nuestra cuota de mercado o estamos cerca de lo que es el alumbrado solar autónomo, pero podemos empezar a diversificar rápidamente con todos los contactos y todos los partners y toda la distribución que ya tendremos. Yo os veo como líderes globales. Muchas gracias, David. Ojalá que sí, que nos vendrá bien a todos. Os quería preguntar, con la experiencia acumulada, ¿qué habríais hecho diferente si empezaseis de nuevo esta área? A ver, muchas cosas. Yo creo que muchas cosas, pero a la vez tampoco tienes el conocimiento que tendrías ahora. Entonces es un poco complejo de claro, decir, ¿no? Con el mismo conocimiento. Hombre, claro, si tuviéramos el mismo conocimiento... Con el mismo conocimiento Si me dices de ahora ahora mismo tengo el conocimiento de ahora, pues habría hecho 100 cosas diferentes. Yo lo primero que le diría... O sea, imaginemos que tengo el mismo conocimiento y soy yo, ¿no? Pues lo primero que haría es, tantas cosas. Levantar la ronda rápidamente, o sea, no de alargarlo tanto. Más rápido y más dinero. Hacer una buena presentación, ir con Volcana. Pero más que nada porque aunque yo tenga la experiencia, ¿no? De como bien sabrás, pues he levantado contigo varias, al final delegas en alguien que le va a dedicar más tiempo que tú, va a ser más profesional, lo va a hacer mucho mejor que tú. Incluso, lo que iba a decir, incluso en perfiles con experiencia de levantar rondas, recomiendo ir con alguien que te lleve todo esto, ¿no? Entonces, levantar la ronda de manera rápida, levantar más capital, más de 800, si puede ser más de 1 millón mejor. Luego, socios, yo los quiero mucho, pero serían menos. Claro, al final cuando tú... Muchos emprendedores cometen el error, yo el primero, de ir con mucha gente porque tienes inseguridad, ¿no? Al final dices, las finanzas, necesito a alguien de finanzas, el producto, necesito a alguien de producto, las ventas, necesito a alguien de ventas. Y al final... puedes empezar tú y luego, si ves que hay un perfil que es súper top, pues lo incorporas. Cuidar más el equity. Pero mucho se puede subcontratar. Se puede levantar dinero y subcontratar. Entonces despiertas y lo ves. Entonces, y dar ISOP. Claro, y vesting. Hay muchos mecanismos que yo en esa época ni conocía. Claro, porque además es una empresa donde es intensiva en capital, vas a necesitar hacer rondas de inversión. Yo, por aclarar una cosa, aquí en Volcana nosotros al final ayudamos con toda la estructura, toda la elaboración del business plan, el el financial plan, pero al final lo hacemos siempre trabajando con el equipo fundador y es el equipo fundador quien pitchea y quien al final levanta la ronda. Nosotros decimos que nuestro trabajo al final es de... Nosotros no somos unos cracks, nosotros impulsamos a cracks. Identificamos a gente... a emprendedores con mucho potencial que al final necesitan esa patita de la ronda de inversión donde tenemos mayor conocimiento y les ayudamos a levantar cuanto más dinero dando el menor equity posible y lo más rápido posible y con los mejores inversores posibles, ¿no? Entonces simplemente lo aclarara para que nadie se crea que nosotros hemos ido a pitchear esta área de inversores, sino que ha sido el CEO y... Sí. Y nada, entre otros serían estos las cosas que he visto que podría mejorar, ¿no? Repito, no me arrepiento de nada, porque al final el arrepentirse de algo surge cuando donde estás no te gusta, ¿no? Pero yo donde estoy muy contento, estoy muy feliz de la gente que estoy rodeado, entre los cuales estás tú, Lavin, nuevo a nivel de socios súper bien. Es un hito brutal mantener tras 4 años a todos los fundadores, o sea, algo que no solo eso, no he visto. Pasar de 1 millón de facturación, o sea, sí. Cuando te pones en el mundo, es lo que decíamos, ¿no? De si tú quieres ser el mejor pescando, te va a salir el que mejor pesca en algoritmos y redes sociales. Y aquí a nivel de empresa, que es lo que nos mueve también, solo ves el que ha facturado 1 billón, el Lovable que ha hecho récord de ARR el primer año, pero que realmente... Y yo soy el primero que busca eso, pero que realmente pasar del 1 millón de facturación incluso, ¿cuántas startups triunfan? O sea, hay que también poner un poco en contexto la parte negativa del emprendimiento. Bueno, no la negativa, la difícil, de decir cuántas startups consiguen pasar del 1 millón de facturación o cuántas startups al cabo de los 4 años están vivas y mantienen los socios y se hacen rentables. Correcto. Es que igual es el 1%. Entonces, solo con eso ya es un triunfo. Y 1 millón en su segundo año comercializando, lo cual es... En segundo año hacer 1 millón de facturación y estar a punto ya de este año de hacernos rentables... hay que poner un poco también los... Yo soy el primero, que soy el que está más volando y también me lo digo a mí mismo, ¿no? Porque le puede pasar a otra gente. Decir, oye, aterriza también de que también hay que... Algo que también hay que empezar a valorar es los mini éxitos que vas teniendo. Claro. Y también como algo que haría diferente
es pivotar más rápido. Porque ya pivotamos muy rápido, pero incluso más todavía. Es decir, hay ciertas inversiones que hemos hecho que igual tendríamos que haber cortado el grifo antes, perfiles en venta, quizá, pues por ejemplo, analizar más a la competencia. A veces te crees superior y mejor en todo y haces tu propio camino, que está muy bien, de ahí surgen grandes ideas y grandes proyectos, pero también un poco analizar la competencia y lo que ya hay ahí, porque hay muchas cosas que están haciendo bien. En nuestro caso, por ejemplo, hemos tirado un equipo de ventas y bueno, en marketing tenemos menos gente, ¿no? Pero solo de ventas muy junior, cosa que está muy bien, la gente con ganas y con ambición que las puedes formar desde cero y al inicio consume menos recursos, pero sinceramente algo que hubiera hecho antes pues es, no todos los perfiles, pero quizá uno senior del sector, de la competencia, como va a entrar ahora la semana que viene, pues haberlo fichado mucho antes. Haber fichado mucho antes a alguien que venga de la competencia, analizar bien la competencia, sus números, cómo facturan, cómo se mueven y traerte a alguien del sector, porque te puede dar mucho conocimiento que tú no tienes. Ahora no es tan novedoso que te venga alguien de la competencia porque lleva mucho tiempo, pero algo que hubiera hecho antes es ponerlo quizá en el año 2. Algo que iba a comentar es que la clave, yo creo, del éxito de una startup reside en 2 puntos. El primero es, todas las startups tienen fracasos. El tema es detectarlos a tiempo y traccionar rápido, ¿vale? Que bien lo ha comentado Gerard de manera indirecta. Y el segundo es el equilibrio entre saber qué cosas coger de la competencia o de gente que lleva más tiempo que tú y qué cosas no coger. Exacto. Porque claro, es muy clave. El ego al final te dice yo lo sé todo, ¿no? Entonces no lo sabes todo, pero también tienes que intentar ver cosas que la competencia no ha visto. También se puede ser un error el copiar mucho a la competencia. Claro, porque entonces nunca vas a superarlo. Nuestro sistema de venta es único y distinto. Y ahora empieza a conocer cómo se mueven más en detalle en nuestro sector, pues las empresas con las que competimos. Y es un sector muy tradicional, donde lo hacen todo puerta a puerta, de manera pues todo en frío, moviéndose con coches y demás. Nosotros hemos integrado IA y software de manera vertical en todo el funnel. Y lo hacemos todo digitalizado, mucho más eficiente, es mucho menos capital, es mucho más cost effective y es mucho más interesante porque, sobre todo al inicio, cuando teníamos recursos, pues hemos podido conseguir facturar estas cantidades de 2 años, 1 millón de euros, gracias a la metodología. Pero luego a la vez también te falta un poco ese componente presencialista, de gente más senior, gente más técnica, que es ingeniera. Entonces es un poco una balanza. Es un poco una balanza. Hay que ser un buen mix. Aquí además decir que no solamente en ventas, sino también en logística. Claro, nosotros somos la única empresa que hacemos el delivery e instalación. ¿Cuánto era? Exacto. ¿En el llave en tiempo mano. era? Tardamos un mes de y media, medio. exacto, depende del tipo de proyecto, de 6 a 8. La competencia, para que te hagas una idea, lo que más lo hace una fábrica como modelo de negocio, que esto un poco lo analizamos a nivel de business model en cuanto al revenue, hacen fábrica cerrada, más al antiguo usanza. Yo fabrico tornillos, pues alguien me va comprando y hago un 15-20% de margen, luego lo vende a un instalador y el instalador a cliente final. Eso es lo que hemos intentado analizar desde un inicio es, vale, el cliente final son estos son los segmentos de mercado. Vamos a tocarlos directamente. Vamos a hacer fábrica a cliente final. Entonces el margen en consecuencia de ese 50 y pico %. Sí, exacto. Y el tiempo también de delivery con lo que ha montado Eric a nivel de los procesos logísticos y demás. Vamos a hacer algunas preguntas ya para cerrar. Son preguntas de respuesta rápida. Así que vamos al lío, el salvaje oeste, ¿vale? Lo primero, una mujer referente, líder que os inspire. Pues yo fui a una charla del Banco Santander y Ana Botín. Es una Ana máquina. Botín. Es una máquina. O sea, me fascinó sobre todo cómo su tipo de conversación como CEO, ¿no? Y al final presidente del Santander es totalmente diferente a cualquier presidente que haya conocido, es decir, o presidenta. Básicamente, hablando a nivel tan macro, porque claro, lo que está gestionando es un bicho tan grande que nada de números, todo es porcentaje, todo es economía, pero geopolítica, o sea, a nivel muy macro, ¿no? Y flipaba cómo estaba al tanto de todo, ¿Y tú, Gerard? Mi madre. Tu madre no se llamará Ana y se apellida Botín. ¿Te imaginas? Así a nivel más personal, mi madre, al final, o sea, es como muy heavy, como de manera tan desinteresada por hacer cosas por ti, es algo que incluso a mí me cuesta hacer también, entonces lo valoro mucho. Y luego, así más profesional del ámbito más emprendedor, hay una chica que parece una crack, que se llama Yaiza, de la fundadora de Goi. Sí. Me parece una chica muy cañera, brutal. O sea, me parece una crack a nivel de emprendimiento. He escuchado varios vídeos, varios podcasts y muy top. Muy bien. ¿Un miedo que tengáis o que hayáis superado? Buah, muchísimos. Uno solo, son preguntas el más rápidas. bestia, el más bestia, yo diría, que al final nace de una inseguridad, es que no necesitas, o sea, hablando a Miguel, ¿no? Hablándome a mí mismo, no necesito la valoración externa para
tener un valor, ¿no? Intrínseco. Entonces, eso yo creo que es el miedo más grande que he superado. Y que aún así no lo he superado. O sea, es algo que voy trabajando, que he mejorado, digamos. Dicen que los miedos nunca se van, que Exacto. los trabajamos y luego pueden volver a reaparecer por Exacto, ahí, ¿no? exacto. Pero que cuanto mejor los trabajemos, pues menos Es avanzamos. un poco algo similar, pero distinto a la vez. Es un poco el miedo a no ser mi mejor versión, ¿sabes? De constantemente de querer, que es un poco complicado, porque tienes que también calibrarlo, ¿no? Ese miedo de, bueno, no me quiero quedar estancado, de quiero mejorar. Pero siempre puedes mejorar, entonces es un poco complicado. Es un poco similar. Una startup de impacto a la que le queráis dar visibilidad. De impacto. De impacto. A ver, es que hay muchas, pero así una que tenga en mente. Nos referimos a algo similar a nuestro, sostenibilidad. Sí, que tenga algún impacto social, algún impacto a nivel... Careta Maluca. Bueno, está muy bien el enfoque de Careta Sí, sí. Maluca. Bueno, A mí ahora, me gusta. pues venga, pues ahora al Careta final Maluca. hablamos un poco de Careta Maluca también. Careta No es Maluca. porque quiero que me des un vino, no. Un sueño que aún no hayáis cumplido. Tantos. Pues, a ver, yo pienso que los sueños es algo que realmente lo que impulsa ese sueño es el proceso, ¿no? Es decir, una vez lo cumples ya tienes otro. Entonces, claro, al final sueños, tengo continuamente sueños, ¿no? Uno es, por ejemplo, tener completamente Staria rodado hasta el punto en que no dependa de mí, que si yo quiero estar, estoy, pero que no dependa de nosotros. Luego, ser conocido en el mundo empresarial, a nivel de poder dar charlas, sobre todo de liderazgo, de venta, a nivel de psicología, de filosofía, de epistemología, también me apasiona mucho el estudio de la fe. Y tener una familia. Qué interesante. ¿Y tú, Gerard, algún sueño que no hayas cumplido? A mí me gustaría poder jubilarme, pero no en el sentido de no hacer nada, trabajar. sino de estar en el punto en el que estés tan bien contigo mismo en todos los sentidos que no necesites trabajar, pero a mí como me gusta tanto trabajar, pues hacer cosas que me gusten. Y hasta el punto de poder bendecir con esa situación a todo tu entorno, de poderte jubilarte a ti y a todo tu entorno familiar y cercano. Qué bonito también. Tu próximo cumple te voy a regalar un bastón para que vayas ya practicando de la jubilación. Estoy de broma. ¿Qué le diríais a un alcalde o al gestor de una infraestructura que todavía tiene miedo a dar el salto al alumbrado solar? En una frase rápida. Que se atreva, que le ponemos una muestra y se lo dejamos funcionando 3 meses y ya verás como a ver que estaría, se diseña y se fabrica a medida, incluso cuando hay tormenta y Y de nieve. todo, ¿no? Yo le diría que las mejores cosas están al otro lado del miedo. Me ha gustado mucho. Y ya para terminar, a la startup a la que íbamos a darle visibilidad, que es Careta Maluca. Ya sabéis que al final de cada episodio tenemos el detalle de darle un vino a nuestros invitados. Hoy os toca uno también a cada uno. Y bueno, aprovecho para anunciar que también hemos lanzado la página web para poder comprar online, que cualquier persona puede comprar en Careta Maluca ahora. Vendemos los packs de vinos, que antes solo estaban para acceso exclusivo a restaurantes, hoteles y a tiendas, y ahora cualquier persona puede comprar desde la web. Así que os dejo elegir. Que son blancos, tintos. Tenemos 2 blancos y 2 tintos. ¿Qué os gusta más? ¿Qué os recomiendo? Yo tinto. ¿Tú eres más de Yo tinto? creo que también, ¿eh? Vale, Bueno, pues uno de tinto. cada. Tenemos uno joven y tenemos uno crianza, que es más robusto al paladar. El joven es más afrutado, es más ligero. Yo quiero ese. ¿Tú quieres el afrutado ligero? Venga, pues para Gerard. otro. ¿Este es el afrutado? Yo el otro. ¿Es más reserva el otro? Sí, es más. Es decir, es un crianza. Vale. Crianza. Sí. Y este es o sea, cada uno tiene un enfoque distinto, ¿no? Sí, correcto. Con el que tienes en la mano, lo que Muchas hacemos gracias, es proteger a vosotros por venir aquí, por vuestro tiempo. ¿Este de qué es, Lavín? Protegemos al loro gris aquí en Cataluña, que es víctima del ¿De Cataluña? mascotismo. Y bueno, lo hacemos con la asociación Birds Friends aquí en Cataluña, y con el que tienes, de hecho, arrancamos una nueva colaboración que es con el caballo salvaje, encanta para que los puedan caballos. volver a pastar y recuperar también, digamos, la naturaleza aquí en España también. Creo que era en Cuenca, si no recuerdo mal. Es una colaboración nueva. Hemos sustituido al tigre durante un tiempo y siempre vamos un poco renovando para proteger nuevas especies, dar visibilidad de especies que también puedan estar en peligro de extinción, y también colaborar con ONGs pequeñitas e ir variándolas un poco para darle ese dinamismo a la marca. Lo dicho, chicos, es un enorme placer que hayáis venido hoy aquí. La verdad es que recuerdo muy bien el primer día que nos conocimos como si fuese ayer. Veros crecer desde esa pequeña oficinita donde arrancamos y ahora estamos en una pedazo de nave
con un centro logístico, operacional, con las oficinas, con el equipo que tenemos. Es impresionante lo que habéis hecho en estos 2 añitos y poco. Os felicito también por ello y gracias de nuevo por venir. Si queréis dar un último mensaje adelante. A mí me gustaría dar un mensaje a la audiencia. Deciros básicamente que los sueños están muy bien, pero el sueño conlleva un plan de acción, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que yo ya era rico antes de empezar con nada porque tenía un sueño. Entonces, eso al final te mantiene en acción, ¿no? Entonces, establece un plan de acción y empieza con tus sueños. Y luego, algo que me ayudó mucho a mí en el camino fue mi familia. Mi madre, mi padre, mi hermana y luego también mi familia más cercana. Entonces, nada, cuidad mucho a los que os rodean y trabajad por vuestros sueños. Este vino también se lo daré a probar a mi padre, que le encantan los vinos. Buenísimo. Muchas gracias, chicos.